Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12:09 de la mañana, de la tarde mejor dicho. Esperando que puedan haber disfrutado sus vacaciones. Vamos a comenzar con nuestro tercer bimestre. Técnicamente el día de hoy vamos a hacer un breve repaso acerca de nuestras corrientes libertadores rumbo a lo que es lo que ya conocemos con la independencia del Perú. ¿Ok? Para poder analizar un poco más de forma global todo lo que se aconteció desde esas corrientes libertadoras. ¿Ok? Como sabemos, las corrientes libertadoras fueron campañas militares lideradas por don José de San Martín, que fue perteneciente a la corriente libertadora del sur, y Simón Bolívar, que fue perteneciente también a la corriente libertadora del norte, cuya finalidad fue derrotar al ejército español realista e independizar los territorios de América del Sur y el colonizaje español. La pregunta aquí es, ¿quién fue en este caso San Martín? ¿Verdad? San Martín, el gran, se podría decir, libertador, fue un militar y político argentino que dirigió las campañas libertadoras que permanecieron y permitieron la independencia eh, de Argentina, Chile y Perú tras la proclamación de la independencia del Perú, que fue designado protector del Perú, ¿no? Llamado el protectorado, recordemos, que no fue una forma de gobierno definido, sino un gobierno transitorio por el cual San Martín asume el título de protector de la independencia hasta la instalación de la Asamblea Constituyente, realizado el 20 de septiembre de 1822. Por otro lado, tenemos a Simón Bolívar, llamado Libertador de América, que fue un militar y político venezolano que libertó definitivamente a los países de América del Sur al dirigir las fuerzas patriotas encargadas de derrotar al ejército realista de la corona española. ¿Ok? Uno de los factores de la independencia, en este caso de América, fueron los factores externos, la crisis española y los factores internos. Hablando un poco más de estos factores externos, ¿no? Tenemos la crisis española, la influencia ideológica europea, la influencia de las revoluciones, ¿no? Tanto la independencia de los Estados Unidos que sucedió en 1776, también tenemos la Revolución Francesa de 1789, así también tenemos la expansión industrial y comercial británica como consecuencia de la Revolución Industrial y por último, de los factores externos, tenemos las guerras napoleónicas en 1795 a 1815. Dentro de la crisis española como nosotros conocemos, o como ya lo hemos tocado en otras clases, tenemos la decadencia política y militar de España, ¿no? La escasa industrialización española, ¿no? También tenemos las medidas reformistas con el libre comercio puesto en práctica por la corona hispana, tendientes a mejorar la situación de la metrópoli a través de las reformas borbónicas que ya sabemos cómo se desarrollaron. Otro punto que también tenemos el desastroso gobierno español con Carlos II y Carlos IV y de entre otros gobernantes, cuyo periodo, en este caso, en cuyo periodo su nación se vio envuelta en conflictos con algunos países. Por último tenemos la invasión de Francia, la invasión francesa a España que provoca la abdicación de Carlos IV a favor de Fernando, en este caso, VII. Uno de los factores internos fue la acción de los precursores, la posición de los reformistas y la posición de los separatistas. ¿Ok? También tenemos los levantamientos y las conspiraciones de la rebelión de Túpac Amaru II y el levantamiento de Juan Santos Atahualpa y entre otros tipos de cosas. Aquí es donde nosotros comenzamos a comprender un poco más de los precursores de la independencia. Estos precursores de la independencia fueron personajes intelectuales que apoyaron la gesta emancipadora promoviendo los ideales patriotas, haciendo sentir su voz y su acción, reclamando la justicia, las reformas y la separación de la dominación española, preparando el terreno para la llegada de las corrientes libertadoras, ya sea conspirando, escribiendo o directamente luchando con el dominio español. La pregunta también es, ¿qué son reformistas y qué fueron los separatistas? Por un lado tenemos a los reformistas, que se basan en el principio de que para mejorar la condición de los peruanos era preciso de que se diera el cumplimiento de la legislación parlamentista de la corona, pues cuyas leyes eran buenas,
pero eran los malos funcionarios las que las distorsionaban. Ahora, por otro lado tenemos los separatistas, que estos se basan en el principio de las invocaciones pacíficas y las gestiones ante las autoridades existentes que no conducen a ningún resultado positivo, porque todo el aparato colonial se asentaba en la explotación de la sumisión y el dominio del pueblo, donde plantearon como solución la independencia del Perú. ¿Ok? Ahora, hablando un poco más de esta corriente libertadora del sur, ¿no? Que fue una campaña militar de independencia de América del Sur en 1815 a 1822, obviamente que conocemos que fue liderada por San Martín, el protector del Perú, y que consolida la independencia de Argentina, ¿no? Tanto en 1816, en Chile en 1818 y en Perú en 1821, liberándolos del dominio español. Por otro lado, el protectorado de San Martín nace el 3 de agosto de 1821 al 20 de septiembre de 1822, donde el protectorado de San Martín fue un gobierno provisorio ejercido por San Martín tras la proclamación de la independencia del Perú. El protectorado, como ya lo mencionamos, no fue una forma de gobierno definido, fue un gobierno transitorio por el cual San Martín asume el título de protector de la independencia hasta la instalación de una asamblea constituyente. Ahora, tenemos una conferencia sucedida en Guayaquil, que fue el encuentro realizado tanto entre José de San Martín y Simón Bolívar el 26 de julio de 1822, ¿no? En Santiago de Guayaquil, Ecuador, que tuvo como fin discutir la soberanía de la provincia de Guayas, ¿no? Tras la liberación de Perú y la forma de gobierno conveniente para los nacientes estados americanos. Aquí ya obtenemos nuestro primer Congreso Constituyente, nacido el 20 de septiembre de 1822, donde el presidente provisional fue Toribio Rodríguez de Mendoza, nuestro presidente fue Fray Javier de la Luna Pizarro, y sus secretarios fueron José Faustino Sánchez Carrión y José Francisco Javier Mariátegui. Los fines eran elegir la forma de gobierno que adoptaba la República y dar una constitución que se dio, pero no rigió. Esta constitución del 12 de noviembre de 1823 no rigió por oponerse a los planes de Simón Bolívar. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Posterior a eso tenemos una junta gubernativa que era el cuerpo colegiado que se hizo cargo del poder ejecutivo tras la renuncia de San Martín, hasta entonces que era el protector del Perú. Su misión era terminar la guerra de la independencia, ¿no? Y esta era presidida por José Domingo de la Mar y por obviamente que estaba en Cortázar y que estaba encargado directamente por el Congreso. Sus enemigos eran las fuerzas realistas al mando del virrey de la Serna, que resistían todavía en el sur y centro del Perú. Se organiza la campaña de los puertos intermedios, que obviamente termina en fracaso. El final trasciende al motín del Balconcillo, que es el primer golpe de Estado, el 27 de febrero de 1823. ¿Qué fue el motín del Balconcillo? Fue la rebelión de los oficiales del ejército patriota que presiona al Congreso para que disolviera la Junta y eligiera un presidente único. Y desde aquí es cuando comenzamos a obtener la campaña de los puertos intermedios en 1823, que era una expedición militar dirigida por el general argentino Rudencino Alvarado, que fue organizada por el Congreso peruano en contra de las fuerzas realistas acantonadas en la Sierra del Sur del Perú. Esta expedición fracasa debido a que los oficiales patriotas no pusieron el dinamismo que las acciones bélicas precisaban, y la falta de dinamismo, en las acciones bélicas motivaron la rápida reacción de los jefes realistas, tanto como Villalobos y Valdés. Por otro lado, los jefes realistas, Villalobos y Valdés, estaban bajo las órdenes del virrey José de la Serna, y estos dos triunfan en las batallas de Torata y la batalla de Moquegua, una que fue Torata realizada el 19 de enero y otra en Moquegua, obviamente, el 21 de enero de 1823. Hablando un poco del gobierno
de José de la Riva Agüero, que se dio el 28 de febrero de 1823, ¿no?, al 23 de junio, este gobernante, prócer de la independencia hispanoamericana y elegido por el primer Congreso como el primer presidente republicano del Perú, gobierna entre el 28 de febrero de 1823 hasta el 23 de junio del mismo año, fecha en la que el Congreso de la República dispuso que dejara el mando de Supremo. ¿Ok? Básicamente ahí ya teníamos, concretando un poco más esta corriente libertadora del sur, a través de la asamblea, de todo lo que se pasó con los realistas. Antes de comenzar con la corriente libertadora del norte, es fundamental recordar que todo el proceso que se tuvo que pasar desde el sur fue muy complejo. Y todo nace simplemente por, en este caso, tratar de independizar a Argentina. Desde un punto de vista de San Martín, ¿no? Obviamente, que él quería independizar su país, porque su propósito no era Perú. O sea, no es que él dice, bueno, yo voy a independizar el Perú, ¿no? Yo voy a ser su salvador de Perú. Sino su punto era, pero el obstáculo era Perú. Y obviamente que si él sabía que donde se centraban más los españoles, que era en Perú, iba a tener mayor facilidad para tanto, en este caso, ser libertador de Chile, de Argentina, y obviamente se da con Perú. ¿Ok? Ahora, naciendo y hablando con la corriente libertadora del norte, esta corriente libertadora del norte que se dio de 1810 a 1826 fue liderada por el venezolano, en este caso, Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios y Sojo, más conocido como Simón Bolívar, que consolida definitivamente la independencia de América del Sur. ¿Ok? Esta consolidación de la independencia se da tras la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. ¿Ok? Nosotros sabemos que la batalla de Junín también fue denominada la batalla de las armas blancas, ¿cierto? ¿No? Que se libró el 6 de agosto de 1824 gracias a la acción salvadora de los húseres de Junín, al mando de Isidro Suárez, donde el ejército libertador logra derrotar a las fuerzas realistas. Por otro lado tenemos la batalla de Ayacucho, que se produjo el 9 de diciembre de 1824, ¿no? Último gran enfrentamiento armado que sostuvieron el ejército realista de España y el ejército patriota de Perú, que significó el final definitivo del dominio español en América del Sur. Tenemos una capitulación, antes de olvidarnos, la capitulación de Ayacucho sucedida en 1824. Que esta capitulación de Ayacucho fue el tratado firmado el 9 de diciembre de 1824 por el jefe del Estado Mayor realista José de Cantarec y el general Antonio José de Sucre, jefe del Ejército Patriota del Perú, con la firma de este tratado, donde se reconocía la derrota definitiva de las fuerzas realistas de América del Sur. Ahora, básicamente, aquí terminaban nuestras corrientes, ¿no? Y comienza un nuevo periodo donde ya comenzábamos a regirnos con nuestros nuevos presidentes, ¿ok? Con un cuadro ya cronológico de la historia del Perú, ¿no? Desde nuestras culturas hasta nuestra organización que hoy en día conocemos. Es muy importante, ¿no?, recordar que estas corrientes libertadoras fueron de mucha trascendencia para nosotros entender lo que hoy en día conocemos como política, tal vez, ¿no? Porque a través de, durante este periodo, no solo de las corrientes, sino de la obtención de cada presidente, indirectamente comenzamos con mal pie, se podría decir, ya que políticamente el Perú constituía el nervio del poderío español, antes de poder ser una república, una independencia globalizada, del cual nosotros tenemos que recordar que durante este proceso y los nuevos presidentes optados del Perú, establecidos por directamente el Congreso, no fueron los mejores. No fueron los mejores. Y que generalmente nosotros ya comenzamos a reconocer a ciertos presidentes que ya obviamente eran nacidos militares. Y que la opción del Perú en este caso, más concreta, se podría decir, y que quienes creían que en este entonces podían regir o podrían administrar correctamente el Perú eran los militares, porque ellos eran los que se habían confrontado durante este periodo. Pero no era así, porque obviamente
el Perú tenía que recuperarse no solo de una deuda interna, porque no es que el Perú todos quedaron de acuerdo y dijeron, ah, ya muy bien, está bien, vamos a independizarnos y que pues la plata nos caiga del cielo, los alimentos nos caigan del cielo. No, fue un presupuesto tras presupuesto tras presupuesto, lo cual crea un conflicto, una deuda interna y como una deuda externa también, que incluso se ha ido pagando, y a pesar del desarrollo y la independencia del Perú, aún se puede decir concretamente que no somos del todo libres. Básicamente ese es el punto. Pasamos largos periodos, pero hoy en día, debido a la corrupción y a distinto tipo de cosas, que tal vez es el simple hecho de nosotros comprender de que tal vez como no vivimos en ese año, sea muy complicado entender o captar la ideología o los pensamientos que se rigieron en ese entonces. Y sobre todo respetar la historia que se aconteció, ¿no? Que gracias a ese sistema nosotros hemos evolucionado no solo económicamente, políticamente, sino hemos regido una organización social más estable, a pesar de los distintos rangos de clase social. O sea, hay puntos a favor, hay puntos en contra, ¿no? Pero básicamente las corrientes libertadoras, tanto del sur y del norte, hicieron el cimiento necesario para lo que hoy conocemos como lo que obviamente es el Perú. ¿Ok? Básicamente es la teoría que nosotros vamos a tocar el día de hoy. ¿Ok? Ya obviamente vamos a hacer una actividad más detallada para poder desarrollar nuestro tema concretamente.